Muchas gracias. Buenos días, señor consejero, señorías. Doña Almudena está siempre ahí. Yo creo que es de los pocos consejeros que cuando ha llegado a este punto, a esta comisión, para explicar las líneas generales de la consejería en los próximos años, ya ha tenido oportunidad en el Parlamento, por distintos motivos, por el incendio que hemos vivido en Gran Canaria y por otros aspectos, pues ya de ir avanzando algunas líneas. Y en ese sentido, ya nos ha ido dando pistas de por dónde va a ir la acción de la consejería. Lo que hemos escuchado además hoy ha profundizado en esta primera parte y nos gusta, sinceramente, algunas de las líneas, porque en ocasiones quizás de lo que adolecen muchas veces cuando se llega a una consejería es de una visión estratégica, sobre todo al principio, ¿no? Y de sus palabras es quizás el aspecto más relevante, sabiendo lo dificultoso que en ocasiones pueden ser poner en marcha precisamente acciones estratégicas que están siempre más orientadas en el medio y el largo plazo frente a medidas de impacto, ¿no? Medida de impacto que pudo ser la declaración del estado de emergencia climática, pero que evidentemente tiene un recorrido enorme. Evidentemente, como decía la portavoz de Coalición Canaria, el Gobierno se comprometió a traer una comunicación al Parlamento y creo que será ahí, a partir de ese instante, cuando podamos debatir en profundidad, conocer el alcance real de lo que significa esta declaración de estado de emergencia climático. Pero una de las consecuencias directas es la Ley de Cambio Climático. Y usted decía algo importantísimo. Además de los técnicos, además de las experiencias, ustedes iban a hacer caso de manera especial o iban a tener una especial consideración hacia un colectivo que además está liderando a nivel global la lucha contra el cambio climático. Lamentablemente, y digo lamentablemente no porque no me guste que lo hagan, sino porque esa tarea nos correspondía a otros y a otras y están siendo ellos quienes la lideren porque a los que les corresponde evidentemente no lo han hecho y algunos no tienen ningún interés en hacerlo. Pero me gustaría evidentemente que ese prisma se abra a muchos más sectores, pero dos en concreto. Uno es la gente de nuestro campo, de nuestra mar. Yo creo que forman un papel esencial a la hora de desarrollar una ley de este tipo, esencial, ser capaces de tener contactos en ese sentido. Son los auténticos expertos en esta materia. Y luego una cuestión que yo creo que debe ser fundamental siempre, estoy convencido de que estará presente en ese ámbito, pero es la perspectiva de género, la mirada feminista a la hora de desarrollar una ley de este tipo, si realmente queremos que sea una ley transformadora de esa visión amplia. Por tanto, va a haber dos parámetros que entiendo que van a ser hojas de ruta indispensable para esta consejería durante los próximos años, esta declaración de estado de emergencia climática, con lo que conlleva y quizás esa primera herramienta que es la Ley de Cambio Climático y otra es la acción clara y definida, también hablaba en el último pleno, sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Estos están planteados a escala también global y evidentemente el papel que Canarias puede jugar en el desarrollo. El Parlamento hizo un trabajo interesante en la pasada legislatura, en la fase de localización, ahora toca la de implementar, la de desarrollar y ese debe ser también un aspecto esencial de su trabajo y me gustaría en la segunda parte, si puede, pues también a lo mejor introducir algunos aspectos porque me parece que en la primera intervención no hizo mención a ella. Y hay dos aspectos a partir de ahí que, por supuesto, son fundamentales y de los que Nueva Canarias hemos estado trabajando, incluso en aquellos sitios donde hemos tenido la responsabilidad de gobernar, hemos querido ponerlo en marcha. Ya lo decía en el pleno anterior, alguna risita y burla tuvimos que aguantar cuando se creó la Consejería de Soberanía Alimentaria en el Cabildo de Gran Canaria. Bueno, hoy ya vemos cómo empieza a ser algo, un elemento de referencia para la mayoría de administraciones y, además, está claro que forma parte de la hoja de ruta absolutamente indispensable cuando hablamos de transición ecológica, cuando hablamos de lucha contra el cambio climático. La soberanía alimentaria, además, lleva aparejadas muchísimas cuestiones. Evidentemente, el kilómetro cero y otros muchos aspectos, también desarrollados en una visión amplia con lo que comentaba el portavoz del Partido Popular, los hábitos de consumo, ya no solo desde la perspectiva consumista, que eso es una realidad absolutamente clara, sino de ser consciente de aquello que consumimos. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a que podemos y debemos y tenemos que encontrar en el supermercado una naranja en cualquier momento del año, una manzana en cualquier momento del año, un kiwi en cualquier momento del año, la fruta de temporada, la verdura de temporada, ya eso ha pasado a la historia. Y no solamente perdemos la oportunidad de comer algo fresco y además más económico, porque es lo que se produce en ese instante, sino además pues estamos contribuyendo lamentablemente a acelerar los efectos del cambio climático.
Y luego otro factor esencial, donde también desde Nueva Canarias ha sido uno de nuestros elementos identitarios en los últimos años, la soberanía energética. Por un lado, alegrarnos de que este Gobierno haya hecho suyo, de manera clara, decidida, sin tapujos, planteándolo desde el primer día, el rechazo al gas. Y a partir de ahí, por supuesto, la apuesta por las energías renovables y por todo lo que conlleva. Comparto totalmente con el compañero de Podemos, tenemos que pasar hacia sistemas descentralizados. Los sistemas centralizados, vivimos ayer una experiencia clara en la isla de Tenerife con el apagón, porque además ya hemos y conocemos, desgraciadamente, la falta de inversión tanto de los generadores, los distintos operadores, tanto los generadores como los distribuidores. Esa ha sido una realidad en nuestra tierra de manera constante y un elemento claro fue el día de ayer. Pero sustrayéndonos a esa situación concreta, en el día de ayer, todos los expertos a nivel global también hablan de la descentralización de los sistemas de generación distribuidos, de pasar de esa visión de consumidores a prosumidores. Consumimos, pero también somos capaces de producir esa democratización desde el punto de vista de la energía y, por tanto, no solamente desde la perspectiva de la administración pública, que es quien decide sobre un modelo u otro, el de los fósiles o el de las renovables, sino una visión muchísimo más amplia donde todos participamos y que será lo que de verdad pueda garantizar una estrategia, una política de éxito en este sentido. Y me gustaría que profundizara más en un aspecto importante. En la legislatura pasada tuvimos amplios debates con el anterior consejero, la geotermia. Canarias es uno de los pocos territorios en toda España que tiene condiciones para este aspecto. Y sin embargo, la política del Gobierno de Canarias en los últimos años ha estado de espalda a esta fuente inagotable, eterna, y que además pues no tiene, en el campo de las renovables, no tiene el problema de que si es de día o es de noche, de que si hace viento o no lo hace, es eterna. Pero hablamos de la entalpía, porque sí que hay algunas apuestas en el campo de la baja entalpía. Importante, que hay que seguir apoyando en el sector de la empresa, muchos de nuestros hoteles incluso lo utilizan, pero la alta entalpía es lo que producirá el salto cualitativo en esta fuente de energía. El gran problema de la alta entalpía es localizar. Y para eso, evidentemente, sabemos que las cantidades son millonarias. Pero cuando das con ella, acabas de resolver una parte importantísima del problema energético que en esta tierra en concreto podemos abordar desde la perspectiva que estamos abordando en este instante. Por tanto, hasta ahora quienes han liderado este proceso han sido los cabildos, Cabildo de Gran Canaria, el Cabildo de La Palma, el Cabildo de Tenerife y también de una manera experimental en algunos aspectos el Cabildo de Lanzarote. Pero debe ser el Gobierno quien lidere esta lucha, por supuesto implicando al Gobierno del Estado, todas las subvenciones que en esta materia puedan trasladarse también desde el ámbito de la Unión Europea, pero debe ser un elemento esencial y me gustaría que lo planteara. La economía circular forma parte y estará, entiendo que inmersa dentro de esa ley de cambio climático. Se ha hablado también en iniciativas legislativas en esta materia para abordar el conjunto del trabajo de la Consejería y de manera también decidida la lucha contra el cambio climático. Ser capaces de dar un giro a lo que entendemos por nuestro modelo económico, la generación de empresas, además desde esta perspectiva, creo que puede ser una de las salidas a esa diversificación de la que hablamos constantemente y que poca gente es capaz de definir con claridad qué significa. La economía circular, entre otras cuestiones, aborda el aspecto del reciclaje y luego lo que no seamos capaces de abordarlo desde esta perspectiva, ahí tenemos otro reto fundamental, el reciclaje. Usted ya ha hablado en materia de gestión de residuos cuál es su apuesta. En ese sentido, bueno, esperaremos a ir viendo cómo se van concretando. Pero hay algo también muy importante si hablamos de residuos, la eliminación y el control de vertidos de aguas residuales al mar y a los acuíferos, también que lamentablemente se filtran al final con los acuíferos de los que bebemos o con los que estamos regando al final nuestros cultivos. Y ese es un elemento que en unas islas más que en otras la tarea está casi por empezar. Los datos son absolutamente vergonzosos, ¿no? Creo recordar que eran casi 57 millones de litros, si no me equivoco, los que se vertían al mar de aguas residuales en esta isla, en concreto en la isla de Tenerife, hace apenas un año y medio. Espero, había algunos fondos dedicados y se han incrementado las partidas para intentar reconducir este aspecto. Un aspecto esencial, hablamos del mar, el plástico.
El plástico cero debe ser un compromiso, lo asumimos desde este Parlamento con otros 3 parlamentos en el ámbito de la Macaronesia, Azores, Madeira y Cabo Verde. Debe ser un elemento al que tengamos que dirigirnos y a partir de ahí las estrategias que va a impulsar esta consejería. Me hablaba de biodiversidad, yo no me voy a extender mucho en esto porque el otro día tuvimos oportunidad de abordarla fundamentalmente cuando teníamos la comparecencia sobre los incendios forestales en la isla de Gran Canaria. La movilidad sostenible tiene que ser un aspecto esencial en todo en el enfoque que desde su consejería se quiere hacer de forma transversal. Y hablar de movilidad sostenible es de modelos de transporte, pero es hablar también de carretera, es hablar Señor de Campos, cambio de hábitos. por favor, vaya finalizando. Por tanto, me gustaría conocer modelo turístico, profundizar en los cambios de la ley del suelo, sobre todo si entre esos cambios están el limitar todas las puertas traseras que se crearon en la ley del suelo para saltarse el planeamiento. Esto va mucho más allá, al final, que una ley de cambio climático. Tiene que ver con nuestro modelo educativo, nuestro modelo económico, nuestro modelo de empleo, nuestro modelo social, con la participación ciudadana. Y aquí le planteo los 2 aspectos y termino ya. Le decía el otro día, quizás no pudo concretar por la falta de tiempo, pero me gustaría que tuviéramos la oportunidad de hablar. Yo planteaba que si hay territorios que precisamente van a ser más vulnerables al cambio climático, somos los territorios insulares. Canarias tiene, nos decía, una oportunidad, además consensuada, para hacer un abordaje con el territorio africano, con el continente africano, pero creo que podemos liderar a nivel mundial una estrategia conjunta con todos los archipiélagos del planeta, ser capaces de conocer nuestras realidades porque seremos los principales afectados y luego, por supuesto, hablaba antes de la participación ciudadana. Todo esto que yo he dicho, sin la capacidad de concienciar al conjunto de la población, es absolutamente inviable. Serán leyes que aprobaremos, pero si la sociedad no es capaz de acompañarnos en este proceso, el éxito no será ni inmediato ni todo lo amplio que queremos. Y ahí juega un papel fundamental los medios de comunicación y creo que usted, que está en el Gobierno, debe trabajar conjuntamente con este Parlamento, que también formamos parte de los órganos de decisión, de orientación de la radio y televisión, todos los medios de comunicación, pero la radio y televisión pública. Este aspecto, el del cambio climático, debe ser un eje transversal dentro de su acción de comunicación, de información y de contenido. Muchas gracias, señor Campos.